Cuenta la Eneida que una reina de Cartago llamada Dido terminó enamorada de un troyano llamado Eneas. La historia cuenta que se amaron y que cuando se separaron, sus destinos y los de sus pueblos inevitablemente quedarían entrelazados para siempre, pero no tanto por el amor, sino más bien por el conflicto, el odio y la guerra. Con el paso del tiempo, de la estirpe de Eneas terminaría brotando la historia de Rómulo y Remo y la historia de la ciudad de Roma, y se habrían convertido en los grandes rivales de la Cartago que dominaba la reina Dido. Así es como cuenta la historia, según la mítica, que Roma y Cartago estaban condenadas a odiarse y a guerrear entre ellas por ver quién era el amo definitivo del Mediterráneo occidental. Y así es como hoy, gracias a uno de vosotros, gracias a Fran, espero que te guste el programa, hoy vamos a conocer la historia de esa rivalidad entre Roma y Cartago, pero a través de uno de sus personajes más llamativos. Vamos a conocer la historia de un general que terminaría desafiando y estando a punto de reducir a Roma a cenizas, pero, como suele pasar en estas historias, fue detenido en el último momento por un militar cuyo nombre pasaría a la historia. Así que hoy vamos a conocer en Relatos de la Historia la vida de Aníbal Barca, el general cartaginés que se enfrentó a la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica. Así que comience una historia con muchos elefantes. Lo cierto es que todos los que hemos estudiado la historia de Roma en el colegio, tarde o temprano hemos oído hablar, aunque sea de pasada, sobre la figura de Aníbal. Aunque solo sea por la anécdota de que fue hasta Italia, desde Hispania, montado en elefante en vez de navegando sobre el mar. Y no eligió este medio de transporte porque no supiese que era un barco, sino por un tema mucho más estratégico y que tenía que ver con el ejército, con los recursos y con el dominio de los mares en esa época. Estamos hablando de que Aníbal nació en el año 247 a.C. Y tampoco es que todo el mundo esté seguro de que esa sea su fecha de nacimiento, pero es la más aceptada. Sin embargo, como bien han dicho varios historiadores, Aníbal es un misterio en sí mismo. Es uno de los militares más importantes de la antigüedad. Sus tácticas se siguen estudiando a día de hoy en las academias, pero sin embargo no sabemos nada de su origen. A ver, no saber nada también es mentira, pero no se sabe lo fundamental. Por ejemplo, no conocemos el nombre de su madre. Tampoco se sabe a ciencia cierta si nació en Cartago o si nació en otra ciudad. Y a ver, aquí tampoco me voy a marcar un triple. Está más o menos aceptado, es lo más probable, que él naciese en la ciudad de Cartago, en el norte de África, en la actual Túnez, pero podría no haberlo hecho. Y los motivos son dos. El primero, que la mayor parte de cosas que sabemos de Aníbal vienen por parte de sus enemigos, es decir, de los escritores romanos. Aquí entrarían algunos como Polibio, aquí entrarían algunos como Cicerón, o aquí entrarían algunos como Tito Livio, el más famoso de todos. Y desde luego ninguno de ellos tendría demasiada intención de que la figura de Aníbal fuese vista como la de un héroe, precisamente, aunque todos reconocieron su capacidad militar y estratégica. A los romanos les gustaba asumir que las gentes que eran capaces de hacerles frente no eran precisamente idiotas. Pero el otro motivo por el que quizás podríamos llegar a plantearnos si Aníbal realmente nació en Cartago viene de lo que está un poco más comprobado o lo que se ha podido comprobar a nivel histórico. Y es que cuando Aníbal nació, la República de Cartago, también conocida como Estado Púnico por algunos o incluso Imperio Cartaginés, estaba en guerra contra la República Romana. Y sí, he dicho república, porque en este momento Roma todavía es una república y no es un imperio. Ambas entidades se encontraban inmersas dentro de la Primera Guerra Púnica, una guerra que comenzó, se cuenta, en Siracusa, un reino de corte helenístico, de corte griego, ubicada en el oriente de la isla de Sicilia, una isla que en un principio pertenecía a Cartago, pero que había ido escalando hasta el punto de que Roma, aliada de Siracusa en un principio, había intervenido
Y por unas cosas y otras, el conflicto había terminado escalando hasta el punto de que no solamente se jugaban quién se quedaría con la totalidad de la isla de Sicilia, sino que además se iban a jugar quién dominaría el Mediterráneo occidental, si la República Romana o los cartagineses. Y además fue una guerra que se expandió hasta el punto de que hubo dos frentes principales. El más fuerte en Sicilia, por supuesto, pero luego hubo otro que llegaría a formar pequeñas batallas, bueno, y no tan pequeñas, en la costa de África del Norte, que permanecía bajo la órbita de Cartago. ¿Por qué esto afectó a Aníbal? Pues porque mientras que él era un bebé llorón, su padre, Amícal Barca, se convirtió en el principal general de los cartagineses en los años finales de la guerra. Aníbal se estima que nació en el año 247, pues la Primera Guerra Púnica terminaría en el año 241 a.C. Y el final implicó una grave derrota para los cartagineses en las islas Égadas, al oeste de Sicilia, y cuenta la historia que Amícal Barca, el padre de Aníbal, y un cónsul romano llamado Cayo Lutacio Cátulo terminarían firmando un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que entregaría Sicilia a los romanos y que dejaría a los cartagineses y a toda su élite con una cara no demasiado agradable, pero, eso sí, con la obligación de pagar. ¿De pagar a quién? Pues por una parte tendrían que pagar a los romanos, pero por otra parte tendrían que pagar al ejército. Y es que aquí quiero que hagamos un parón para dejar clara una pequeña cosa, y es que Roma y Cartago, en este momento de la historia, no son países o estados como los que imaginamos, sino que son entidades cuya soberanía y gobierno dependían mucho más de las leyes y de tema militar que de cosas como el idioma, la etnia o incluso la cultura, puesto que aunque había religiones mayoritarias, es cierto que tanto los súbditos de los romanos como los de los cartagineses podían pertenecer a distintos grupos, a distintas civilizaciones, podríamos decir. No tenían por qué compartirlo todo. Y sin embargo, tenemos un estereotipo bastante marcado de lo que eran los romanos y de lo que eran los cartagineses. Para que os hagáis una idea, dentro de los romanos, dentro de lo que era el mundo romano, habían grupos como los latinos, los etruscos o incluso los sabinos, que son famosos por las leyendas, mientras que dentro de los cartagineses, pues había tanto grupos que pertenecían al norte de África, como grupos más griegos, más de corte helenístico, como otros que podían proceder de los fenicios. Tengamos en cuenta que Cartago en un principio había nacido tiempo atrás como una ciudad que dependía de Tiro. Tiro, una de las principales ciudades de los fenicios, una ciudad muy mercantil, y de hecho los cartagineses habían heredado ese gusto por el comercio, ese gusto por lo mercantil y por la navegación que había caracterizado a los fenicios, pero al mismo tiempo habían visto su cultura renovada debido al paso de los ejércitos de Alejandro Magno. Por tanto, tanto unos como otros eran unos grupos, unas culturas, unos países muy mestizos, realmente. Y ahora volvemos a donde estábamos, porque ¿qué ocurre con esto? Pues ocurre que Amícal Barca, el padre de Aníbal, había formado un ejército donde buena parte del mismo estaba formado por mercenarios, y esos mercenarios tenían una parte buena y una mala. La buena es que mientras que les pagaras, serían fieles a ti. La mala es que si no les pagabas, dejaban de serlo, por lo que cuando terminó la guerra púnica en el año 241, en Cartago terminaría estallando otra guerra, conocida como la Guerra de los Mercenarios, y creo que con esta explicación que os he hecho, pues ya os podéis hacer una idea de lo que significaba esta guerra. Y es que había un noble en Cartago conocido por su riqueza, su ambición y por llevar una política que apostaba por conquistar más dentro de territorio africano que por guerrear contra los romanos. Se llamaba Janón. La historia le ha apodado como el Grande, y hay quien dice que los mercenarios de Amícal no recibieron el pago que les tocaba porque Janón convenció al resto de miembros del Senado cartaginés del gobierno de Cartago para que no les pagasen, puesto que la guerra con Roma había supuesto ya de por sí un gasto excesivo y demasiado riesgo para la integridad de los cartagineses, por lo que si alguien debía pagarles debía de ser Amícal, es decir, el general.
Hay que señalar aquí que los generales cartagineses no solían tener facilidad para recibir ayuda por parte del Senado. El Senado no quería comprometerse demasiado con ningún militar en concreto, puesto que tenían miedo de que esa persona acumulase demasiado poder y demasiada influencia, pero tenían la parte mala de que querían que los militares les protegiesen lo que era la ciudad y todos sus territorios, por lo que el resultado era una paradoja. Y cuando los mercenarios de Amícal, enfadados por no recibir su sueldo, se alzaron contra Cartago, Janón cuentan las historias que intentó detenerlos en primera persona, pero como no pudo hacerlo, como al final esos mercenarios terminaron provocando una auténtica revuelta a gran escala, que terminaría dividiendo incluso al propio gobierno cartaginés y a las propias élites aristocráticas, pues Janón se vería obligado a pedir disculpas a Amícal, a devolverle el mando del ejército y a pedirle por favor que ayudase, porque de repente los cartagineses, que estaban tan ocupados peleándose entre ellos, habían terminado por descuidar otras 2 islas que tenían en mitad del Mediterráneo, Córcega y Cerdeña, 2 islas que, debido precisamente a estas divisiones, a estas rencillas internas y a esta guerra de los mercenarios en la que estaban inmersos, terminaron descuidando a esas 2 islas y terminarían viéndose obligados a cedérselas a los romanos, por lo que la guerra de los mercenarios se les había salido totalmente de control y encima habían perdido aún más territorio, quedando como débiles delante de los romanos, por lo que Janón en esta ocasión tuvo que hacerse a un lado y permitir que Amícal Barca tomase el mando. Y Amícal sofocó la rebelión en torno al año 238-237. Pero después de eso, Amícal no se quedó en Cartago, puesto que Amícal tenía sus propias ambiciones y decidió llevarlas a cabo. Se marcharía a una zona no por explorar, pero sí por conquistar. Hispania era un lugar donde tanto los romanos como los cartagineses tenían los ojos puestos, pero era un lugar donde los cartagineses no habían puesto los pies hasta el momento, de manera que vio una oportunidad interesante de expandirse, de conseguir más aliados y de paso de ampliar el poder de su propia familia. La familia de Amícal es conocida como la de los Bárcidas, aunque es cierto que el apodo original de la familia es Barca, que lejos de significar barca como lo que tenemos en mente todos, significaba rayo. Sin embargo, para no generar confusión con otras familias que podían compartir nombres o incluso algún tipo de apodo, se les denomina como Bárcidas. Y es en este punto de la historia donde nos encontramos con la figura del pequeño Aníbal, ahora como un actor principal y no como la imagen de un bebé que estaba o bien en Cartago o bien, dudo que siguiendo a su padre, probablemente estaría en Cartago, por las campañas y por los campamentos de guerra. Cuenta la historia, lo cuenta Tito Livio, que cuando Aníbal tenía en torno a 8 o 10 años más o menos, aquí los años pueden bailar un poquito, Aníbal le pidió a su padre que por favor lo llevase con él a Hispania, que lo llevase con él a conquistar y a descubrir nuevos territorios. Y Amícal, que era un guerrero, asentado dentro del ejército y que ya tenía sobrada experiencia, aceptó llevar a su hijo, pero le obligó a hacer un juramento ante el altar de los dioses. Dicen que le obligó a jurar que jamás sería amigo de Roma y que dedicaría su vida a intentar destruirla en cuanto tuviese la edad apropiada. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, esto es lo que nos cuentan los romanos, es lo que nos cuenta Tito Livio, pero la historia podría no haber sido así. De hecho, Amícal tuvo casi tantos problemas con los propios cartagineses como con los romanos, de manera que quizás Amícal también buscaba demostrar que él seguía siendo el gran militar que había sido hasta la fecha, aunque hubiese perdido la guerra. Era el único que había conseguido hacer frente a los romanos. Por eso podríamos decir que la historia de Aníbal con Hispania comienza a partir de aquí, a partir del año 237 más o menos. Pero no termina de asentarse hasta poco después, cuando un hombre llamado Asdrúbal el Bello, un cuñado de Aníbal, hay quien dice, esposo de una hermana suya, hubiese fundado una ciudad en la costa sur de Hispania, a orillas del Mediterráneo. La ciudad fue bautizada como Quart Hadasht, pero nosotros la conocemos por otros 2 nombres. Cartago Nova, para quienes la estudiaron desde el punto de vista de los romanos, y Cartagena,
para quien la estudie o quien la quiera visitar a día de hoy en el sur de España, en la zona de Murcia. Pero si os parece, esto vamos a estudiarlo un poquito más en detalle después de una pequeña pausa. Los Bárcidas, como os decía, eran una familia orgullosa, una familia noble, una familia poderosa dentro de Cartago y también una familia con buen manejo militar. Ya lo habían demostrado y lo seguían demostrando. Amílcar Barca, el padre de la familia, había dado el paso y había ido a invadir Hispania, que en aquel momento no estaba despoblada, sino que estaba habitada por un crisol de grupos étnicos, al igual que lo podían estar las zonas que pertenecían a Cartago o a Roma. De hecho, ahí nos podíamos encontrar edetanos, oretanos, nos podíamos encontrar también conturdetanos, bastetanos y todo lo que nos queramos imaginar. Astures, cántabros, ya sabéis, ¿no? Todos estos grupos que son popularmente conocidos como los íberos, que podrían incluir, hay quien dice también, pequeños grupos más parecidos a los celtas del norte. Pero depende de la época, porque la península llevaba muchísimos años habitada. Pero ahora os estaréis preguntando cuál fue la estrategia por parte de los bárcidas una vez que llegan y se asientan en Hispania, porque sería erróneo pensar que no contaban con aliados o con ningún tipo de apoyo dentro de la península. Ya había pequeñas ciudades que habían sido fenicias o incluso griegas en el pasado. Está el caso de Gades, actual Cádiz en el sur de España, una ciudad de origen fenicio que por tanto tenía bastante cercanía, parentesco, relación comercial con los cartagineses y que sirvió en varios momentos de la historia como punto de apoyo. Pero por supuesto los bárcidas tuvieron que buscarse la vida y ser capaces de encontrar aliados dentro de ese nuevo territorio en el que se adentraban. Así, con el paso del tiempo, a través de conquistas y de relaciones, lograron hacerse un hueco e incluso fundar ciudades muy poderosas. Ya os he mencionado, ¿no?, que el cuñado del pequeño Aníbal, Asdrúbal el Bello, fundaría Cuarjadasht, Cartago Nova, Cartagena, pero luego también otro miembro de la familia, un tal Manón, fundaría la ciudad que hoy conocemos los españoles como Mahón. También hay quien dice que el germen de la actual Barcelona podría haberse fundado en esta época y que el nombre que le pusieron los romanos, Barcino, podría tener algún tipo de relación con los bárcidas, es decir, con esta familia de la que estamos hablando. Sin embargo, yo he visto que hay dudas al respecto, así que, como quien dice, yo os cuento la teoría, pero ni la afirmo ni la desmiento, ¿vale? Lo que sí se sabe es que el padre de Aníbal termina muriendo en torno al año 229-227 y que lo hizo en una ciudad conocida como Gélice, según se dice, que podría haber estado ubicada en Zaragoza, pero hay quien dice que podría haber estado ubicada en Alicante. Y también he visto que podría estar en Albacete. Para los que no conozcáis muy bien la geografía española, os diré sencillamente que las localizaciones están muy alejadas entre ellas. O sea, una está en el norte de la península, la otra está en el sur y la otra estaría en el centro o más hacia el interior peninsular. Son localizaciones muy dispares y que incluso varían a nivel de clima, lo cual suma todavía más misterio a la historia de Aníbal, puesto que tampoco sabemos exactamente cómo se crió este muchacho. Se cree, por supuesto, que su educación tuvo mucho de militar y que también era un hombre culto, un hombre formado, seguramente siguiendo un canon más bien griego, que era lo típico en la época. Sin embargo, también es cierto, no hay que olvidar, que todo lo vivido en Hispania con su cuñado y con su padre y con el resto de miembros de su familia habrían afectado a Aníbal, especialmente, seguramente, a partir de la muerte de Amílcar, cuando Asdrúbal se convierte, de alguna manera, podríamos decir, en un tipo de padre o de jefe de la conquista, vamos a decirlo así, aunque quizás esté un poco dicho así a lo loco. Pero es que esa es la sensación que da, porque llegará el punto en el que la conquista de los cartagineses se encontrará con la conquista y con el avance de los romanos en el norte, de esa república a la que se habían enfrentado unos años antes.
y esto obligará a que Asdrúbal tenga que negociar con ellos y tengan que pactar unos límites, una frontera y unos tratados que intenten hacer que no vuelvan a matarse. Y el límite que van a fijar será el río Ebro. El río es un límite físico, es un límite que se ve, es un límite que está ahí y que, a no ser que quieras, no lo vas a cruzar. Y el Ebro es un río dentro de lo que es la península bastante grande, por lo que permitía mantener cierta armonía. Permitía decir tú estás en este lado y yo estoy en este. No nos molestamos y hacemos cada uno nuestra vida. Sin embargo, esto no duró para siempre, como podemos intuir, ya que cuando Aníbal es un joven de en torno a los 17 años, más o menos, se casa con una princesa íbera de una tribu de la zona, se cree que Oretania, para que os hagáis una idea, si miramos el plano español, para los que conozcáis un poco la geografía del país, estaría en torno a Jaén, Castilla-La Mancha, un poco el norte de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha. Para los que no conozcáis tanto estos nombres, os diría que simplemente con que miréis el mapa de lo que a día de hoy es España y miréis en la zona oriental, la mitad sur, y no tan pegado a la costa, sino más hacia el interior, intentéis trazar algún tipo de círculo imaginario. Más o menos a grandes rasgos, os podríais hacer una idea de lo que era la Oretania. Porque si miráis hacia el extremo sur, que toca con el mar Mediterráneo, en esa zona oriental de lo que es España, os encontraríais con el lugar donde estaba Cuarjadast, ciudad donde la princesa Emilce y Aníbal cuentan que contrajeron matrimonio en el templo de la diosa Tanit, una diosa relacionada con fenicios y con cartagineses. No se sabe mucho de Emilce, pero esta descripción que os he dicho, intentando acercar dónde estaría situado Oretania, es para que entendáis que los oretanos y los cartagineses en esta época eran vecinos y por tanto se necesitaban mutuamente. Los sedetanos eran una de esas culturas que tenía que sobrevivir al empuje de los romanos y al empuje de los cartagineses, y los cartagineses necesitaban tener cubierta su espalda, puesto que una parte de su territorio daba al Mediterráneo, pero la otra daba al interior de la península. Por supuesto, una alianza matrimonial es lo más típico, por lo que no es de extrañar que cuenten las historias que Emilce era bastante más pequeña que Aníbal cuando se casó con él, pero no tan pequeña como para no ser capaz de darle un hijo. Cuentan que el matrimonio tuvo un niño llamado Aspar en un año indeterminado, pero se cree que poco antes de que estallase la guerra, puesto que cuando estallara, Emilce y Aníbal tardarían mucho tiempo en volver a encontrarse. Y todo estalló en el año 219 a.C., cuando la República Romana trató de encontrar algún tipo de vacío legal en su tratado con los cartagineses para poder acercarse, ampliar sus dominios dentro de la Hispania. Cuentan las historias que se aliaron con el territorio de los sedetanos, un pueblo íbero también ubicado en la costa mediterránea, pero un poco más al norte, de donde estaba la ciudad de Cuarjadast, la futura Cartagena, que dominaban los cartagineses. A grandes rasgos, a día de hoy, los sedetanos habrían estado en el territorio que se conoce como Valencia, la zona donde estoy yo, para que os hagáis una idea. Y una de sus ciudades principales habría sido la ciudad de Sagunto, ciudad comercial, ciudad con un puerto y ciudad donde a día de hoy podéis visitar las ruinas de su castillo, pero una ciudad que eligió mal a sus aliados. Sagunto decidió aliarse con los romanos y aunque es cierto que los romanos no habían conquistado el territorio, sí que terminaron por intentar instaurar en él un protectorado, porque decían que Sagunto y su gente eran sus protegidos frente al peligro que podían representar los cartagineses. Y es que nadie habló de que una cultura de ese territorio les pidiese ayuda a ellos. Pero la había pedido. Entonces, ¿qué iban a hacer los romanos? Pues a los cartagineses no les hizo ninguna gracia. Y cuenta la historia que en este caso fue Aníbal, ya convertido en un hombre, quien decidió poner sitio a la ciudad de Sagunto, comenzando con un asedio que se extendió un total de 8 meses. 8 meses donde nos podemos imaginar lo duro que es un asedio. La ciudad bloqueada, nada puede entrar ni salir, y la gente está dentro, desesperada. Unos quieren salir, otros prefieren morir antes que dar su brazo a torcer. Una ciudad que tardaría 8 meses en caer, pero que finalmente terminó cayendo, y los romanos, en esta ocasión, consideraron que los cartagineses habían llegado demasiado lejos,
por lo que se declaró una nueva guerra. Una guerra conocida como la Segunda Guerra Púnica, y una guerra que, según afirman los autores romanos, no agradó a la esposa de Aníbal, la princesa Imilce, la cual terminaría siendo enviada, hay quien dice que por su esposo, a Gades o a la mismísima Cuarjadast para que tomase un barco y se refugiara en la ciudad de Cartago, en el norte de África, en compañía, por supuesto, de su hijo. Y por supuesto, el motivo por el que Aníbal haría algo así por su esposa es porque él no iba a estar para protegerla. Aníbal comenzó a prepararse para algo mucho más grande. Comenzó a prepararse para hacer frente a los romanos, pero esta vez en su propio territorio. Es aquí cuando se nos dice que Aníbal reclutó un ejército e incluso se hizo con 38 elefantes de guerra. Y dicen que reclutó a gente de muchos lugares, no solo cartagineses. De hecho, reclutó a mucha gente de Hispania, a muchos íberos de distintos lugares. De hecho, a medida que él iba recorriendo territorio, a veces la gente de los pueblos se le unía, a veces hombres jóvenes dispuestos a luchar o gente que odiaba a los romanos se le unían. Pero también terminaría reclutando a libios, a fenicios, gente del norte de África, a gente de Numidia, gente de las Islas Baleares. Poco a poco se hizo con un ejército bastante variadito, podríamos decir. Gente que, como os digo, en muchos casos ni siquiera hablaba el mismo idioma, por lo que, ¿qué podía unir a todos estos personajes? Pues la lealtad a Aníbal, la lealtad a quien los dirigía. Aníbal había aprendido mucho de su padre y de su cuñado. Había aprendido de los hombres de su familia y, de hecho, también contó con mercenarios entre sus filas. Era lo más fácil, para él lo más cómodo, pero también a veces lo más costoso, puesto que el ejército necesitaba o bien de la rapiña para sobrevivir o bien de ayuda económica por parte de sus aliados y de los cartagineses. En varios momentos a lo largo de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal consiguió que el Senado cartaginés le enviase suministros y le enviase ayuda, pero bastante a cuentagotas, no fue lo más fácil ni lo más típico. Por lo que la aventura con los elefantes es, si cabe, el doble de interesante cuando nos paramos a tener en cuenta todas estas cosas. Puesto que Aníbal partió hacia el norte, cruzó los Pirineos y se adentró incluso en los Alpes, no solo haciendo frente a las emboscadas que le iban tendiendo a cada paso, sino que también tenía que hacer frente al frío, al calor, al hambre y a las enfermedades. Mirad qué curioso, que parece ser cuando se encontraban cruzando los Alpes ya habían fallecido la mayor parte de los elefantes que llevaban con ellos. Dicen que el último que quedó al final se utilizó como la montura de Aníbal, que así se evitaba tener que ir caminando y contando, además, con la mejor vista de todo su ejército. Sin embargo, el propio Aníbal no se libraría de las enfermedades. No está claro si fue por causa de una emboscada, si fue por una caída o si se debió a una infección, pero lo importante es que perdió el ojo. Se quedó tuerto para siempre de uno de los dos ojos. Y eso ya le marcaría para siempre, constituiría un signo distintivo, uno de esos elementos por lo que la historia lo recuerda, y que por si fuera poco, contribuye a dar más fuerza, más ferocidad a su personaje, hasta el punto de que el paso por los Alpes ha sido ilustrado por varios autores y pintores a lo largo de la historia. Incluso se dice que el mismísimo Francisco de Goya llegaría a ilustrar a Aníbal en un momento de su vida. Y ahora viene cuando yo os quiero hacer una pregunta a vosotros. ¿Realmente mereció la pena? ¿Creéis que sirvió de algo reunir a todo ese ejército que hay quien dice que ascendía a 90.000 hombres o a más de 90.000 hombres? Cruzar los Alpes, arriesgarse tanto, dejar que mueran tantísimos y perder un ojo? Pues sí,
terminaría mereciendo la pena, porque al cruzar los Alpes, Aníbal consiguió algo que nadie se esperaba: pillar desprevenido al ejército romano. Sabían que los cartagineses iban a ir por alguna parte, sabían que iban a llegar en algún momento o que cabía la posibilidad de lo que hicieran. Sin embargo, hasta la fecha nadie había cruzado los Alpes, por lo que sonaba casi como un disparate. Imaginaos lo que son los Alpes a día de hoy, pues en aquella época también y con más razón. Por lo que cuando se encontraron con una guarnición romana en Tesino, en el norte de Italia, Aníbal consiguió su objetivo: pillarlos desprevenidos. Se esperaban algo, pero no se esperaban una resistencia y una fuerza como la que demostró Aníbal, que además demostró ser astuto. En aquella ocasión terminaría venciendo a los romanos, y no solo eso, sino que además terminaría hiriendo a uno de sus cónsules, un hombre llamado Publio Cornelio Escipión, y cuentan que este hombre salvó la vida gracias o bien a un esclavo o bien a su hijo de 17 años, un muchacho que, años más tarde, sería la peor pesadilla de Aníbal y su perdición. Pero no adelantemos acontecimientos. Por el momento, el cónsul Publio fue derrotado y tuvo que pedir ayuda, y tuvo que regresar, replegarse, pero no lo haría solo, puesto que tomó a su hermano, Neo, y lo envió junto al ejército hacia Hispania para que comenzasen una campaña haciendo la resistencia contra los cartagineses dentro del territorio del que habían salido en esta ocasión. Era necesario preparar al Senado y preparar a Roma entera para lo que se les venía encima, y de paso intentar cortar los suministros de los cartagineses a través de Hispania. Pero el avance de Aníbal era implacable, y continuó bajando hacia el sur de Italia. Se encontró con los romanos en más de una ocasión, y cuando no eran los romanos, pues podían ser cualquiera de sus aliados. Aunque no hay que olvidar que muchas veces otros también se aliaron con Aníbal con la esperanza de deshacerse de ellos. A pesar de que Aníbal, a medida que avanzaba, también devastaba todo lo que se encontraba, y la zona de Etruria terminaría quedando desolada, y la rapiña sería algo muy propio de la época. Y mientras tanto los romanos, sin poder hacer nada, desesperados viendo cómo el cartaginés salía invicto de todas las emboscadas, terminaron encontrándose otra vez, en junio de 217, en el lago de Trasimeno, un lugar donde Aníbal demostraría su propia astucia, aprovechándose de la niebla, aprovechándose de todo lo que habían devastado ya. Consiguió esconder a sus huestes en las colinas y atrajo a los romanos hasta un paso que estaba cada vez más estrecho, cerca de un desfiladero, y allí consiguió tenderles una emboscada rápida y cruel, bloqueándoles la posible salida hacia Roma. Y a partir de aquí, como podemos imaginar, el Senado entró en shock. De repente no sabían qué hacer, estaban totalmente bloqueados. Y encima, el cónsul Publio Cornelio Escipión también se había marchado a Hispania con su hermano Neo para ocuparse allí de la resistencia contra los cartagineses, con lo que, ¿qué podían hacer los miembros del Senado? Pues eligieron nombrar un dictador, un hombre llamado Fabio Máximo, que comenzó a desarrollar una estrategia conocida por la historia como la estrategia fabiana, conocida por evitar continuamente el enfrentamiento directo contra el adversario, centrándose en su desgaste, centrándose en dejarlo sin suministros, en dejarlo sin ayuda, en intentar matarlo de hambre poco a poco, podríamos decir. Problema: que esta estrategia se consideraba cobarde y poco efectiva, porque los cartagineses continuaban avanzando. Y poco a poco Aníbal también se iba ganando aliados entre la población de Italia. Incluso, especialmente, las zonas del sur comenzaron a simpatizar con él. Esto generaba muchísimos riesgos para Roma, por lo que algunos miembros del Senado y miembros de las élites militares tenían miedo de lo que podía ocurrir, por lo que otro cónsul romano, Cayo Terencio Varron, terminaría tomando la iniciativa, reuniendo al ejército y pasando a la acción en una zona que quizás conozcáis, la ciudad de Cannas, en Apulia. La batalla que tuvo lugar allí en agosto de 216 se recuerda todavía y se estudia dentro de las academias militares. Fue una de las grandes derrotas sufridas por los romanos a lo largo de su historia, y les enseñaría de aquí a la eternidad que las prisas no son buenas, pero también que no había que subestimar a los oponentes. La batalla tuvo lugar en la ribera izquierda del río Ofanto, y creo que merece la pena, aunque yo no sea una experta en términos militares, explicar un poquito cómo funcionaba la estrategia de Aníbal.
Lo primero que hizo fue un despliegue engañoso. Colocó a su infantería hispana y gala en el centro mismo del ejército, formando un semicírculo orientado hacia los romanos. Pero luego, en las alas, en los laterales, situaría a la infantería africana de élite, y en los flancos extremos repartió su caballería, la pesada hispanogala, junto al río, y la originaria de Numidia en el lado derecho. A este curioso orden, que quizás no le veamos sentido los que somos profanos en términos militares, tuvo un efecto llamativo. Consiguió que los romanos corriesen hacia el centro del ejército, corrieron hacia la infantería, dejando la carga pesada en los laterales, por lo que la infantería no tuvo más que echarse hacia atrás, formando una especie de U dentro del ejército, para que así la caballería pesada les cerrase el paso. Hay quien explica esto imaginando una U que se cierra y que termina formando una O, dejando en el centro a los romanos totalmente rodeados por los cartagineses, pero a mí me gusta más imaginarlo como una especie de planta carnívora. Es como si los romanos hubiesen ido hacia la boca y que ésta se hubiese cerrado, dejando que nadie saliese, que nadie escapara. Así, los cartagineses acabaron con los romanos. Fue una masacre. Se estima, hay quien habla, de que incluso murieron entre 25.000 y 70.000 hombres. Incluso murió uno de los cónsules, no Varron, pero sí Emilio Paulo. Decenas de senadores e incluso oficiales de alto rango. Sobre la historia de Cannas hay tantas leyendas como una, mi favorita, que cuenta que una vez acabada la masacre, Aníbal fue uno a uno revisando los cuerpos y les robó los anillos, joyas que son más que joyas, para enviarlos, no os perdáis esto, al gobierno de Cartago, que a veces es llamado como Senado de Cartago por asimilación con los órganos romanos. Y es curioso cómo nos podemos imaginar a ese Consejo de los 100 que formaba el órgano principal del gobierno cartaginés, recibiendo los anillos de los romanos caídos y dejándolos caer en el suelo. Podemos imaginarnos al antiguo rival del padre de Aníbal, Janón el Grande, muerto de rabia, de ira, porque otra vez la familia de los Bárcidas se enfrentaban a los romanos y en esta ocasión parecían ir ganando. Una guerra, una nueva guerra, de la que él no iba a sacar ningún interés, por lo que Janón pronto se convertiría en líder de una facción de aristócratas dentro de Cartago que no es que apoyasen a los romanos, pero querían acabar, sobre todo, con la guerra y con el envío o el posible envío de suministros a Aníbal, quien, sin embargo, ahora acababa de demostrar que podía vencer a los romanos en su propio territorio, y no solo vencerlos, sino además masacrarlos, sino además asustarlos. Y Aníbal probablemente hay quien considera que podría haber dado el paso e ido a por Roma, que podría haber conquistado la ciudad eterna. Sin embargo, Aníbal no fue a por Roma. Hubo otra ciudad que cayó en esa época, la ciudad de Capua, y que terminaría convirtiéndose en la base de operaciones de Aníbal dentro de Italia, allí donde poco a poco se haría más aliados entre los pueblos del sur. Sin embargo, Aníbal nunca fue a por Roma. El motivo no fue por miedo, desde luego. Hay quien señala que más bien se debía a que Aníbal no contaba con una capacidad logística apropiada, no tenía máquinas de asedio, no podía vencer fácilmente en territorio enemigo, porque al final seguía en territorio enemigo. Es en este momento cuando entra en escena uno de los comandantes de caballería de Aníbal, un hombre llamado Maharbal, quien le diría algo así como: sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de las victorias. Viniendo a decir, esto probablemente sea cosa de leyenda, que Aníbal no supo aprovechar la oportunidad de lanzarse a por Roma. Y hay quien quiere ver en esto el mayor error de Aníbal, puesto que los romanos, lejos de romperse, lejos de rendirse, decidieron intentar mantener la pelea. Cuentan que se negaron a pagar rescate por ni un solo preso. Cuentan que obligaron a reclutar a esclavos y a jóvenes de 17 años e incluso de menos edad, prácticamente a niños, para volver a formar un ejército que podemos suponer no el mejor entrenado, por tanto. E intentaron devolver a Aníbal parte de lo que había hecho, no a nivel tanto de guerra física, sino a nivel de guerra psicológica. Una anécdota, otra más de las que os he contado ya. Cuentan que los generales romanos se atrevieron a intentar poner precio a las tierras donde Aníbal tenía asentado su campamento, sus tierras, para así dejar claro que Aníbal tarde o temprano se iría y que esas tierras iban a tener un nuevo dueño.
Un juego muy extraño, vamos a decir. Esta anécdota a mí me choca. Si sois historiadores de la Edad Antigua, no me matéis. Al final, lo que los romanos vienen a decir es que vuelven a la estrategia fabiana, vuelven a lo que sabían que, aunque no era la acción más heroica, era la opción más efectiva con Aníbal. No enfrentarse directamente con él, sino ir con cautela, ir poco a poco, ir enfrentándose de forma silenciosa a su enemigo. Lo que a día de hoy llamamos jugar al desgaste. Pero cuidado, porque todavía se nos está olvidando una cosa, y es que el frente italiano no era el único en esta Segunda Guerra Púnica, también estaba el frente en Hispania, pues los escipiones, Publio Cornelio Escipión y su hermano Neo, estaban allí guerreando, estaban allí enfrentándose a los cartagineses, y aunque es cierto que murieron en batalla en torno al año 211-208, luchando contra las fuerzas de Magón, aquel que puso el nombre a la ciudad de Mahón, y Asdrúbal Giscón, un miembro de la familia de Asdrúbal el Bello, que estaba en Italia con Aníbal. Los escipiones aún contaron con un último as en la manga, el hijo de Publio, otro muchacho llamado Publio, pero Publio Cornelio Escipión, alias el africano, aquel que según dicen había salvado la vida de su padre en Tesino al inicio de la guerra contra Aníbal. Si os habéis leído las novelas de Posteguillo, debo decir que cuenta esta historia con muchísimo más detalle y con muchísimo más conocimiento militar que yo, pero oye, a mí me encanta contároslo también. En el año 209, Escipión el Africano conseguirá una hazaña nunca antes vista en Hispania. Conquistará el corazón de las tierras cartaginesas hispanas. Conquistará la ciudad de Cuart-Hadast o de Cartago Nova. A partir de aquí, pues sí, Cartago Nova. En el año 209 y se convertirá en una figura que, para muchos, es visto como el digno rival de Aníbal. Escipión continuó haciendo la guerra en Hispania. Mientras que Aníbal estaba en territorio italiano, él estaba en territorio hispano, y venció en Baécula en el año 208 y venció en Ilipa en el año 206. ¿Qué ocurrió al final con estos dos generales? ¿Qué ocurrió con Aníbal y con Escipión el africano? Pues ocurrió que terminaron encontrándose ni en Hispania ni en Italia, sino en África. Es curioso, pero en cierta manera, cuando los cartagineses desde la ciudad de Cartago se niegan a seguir suministrando ayuda al ejército de Aníbal, provocan su propia derrota, provocan que Aníbal tenga que abandonar Italia después de prácticamente una década, desde el 218 hasta el 208 más o menos, que es una década en la vida de una persona, y obligan a que Aníbal tenga que regresar a África, regresar un poco para pedir cuentas, pero también regresar para enfrentarse a los romanos, puesto que Escipión, después de sus victorias en Hispania, también daría el salto a África. Cuentan las historias que ambos contendientes se encontraron y que llegaron a intercambiar palabras, a intercambiar una conversación antes de que la última gran batalla de la Segunda Guerra Púnica tuviese lugar. No se sabe a ciencia cierta, es imposible saberlo, si fue un encuentro cordial o no. Solo nos queda lo que cuentan los autores. Y lo que cuentan los autores creo que habla más de dos rivales midiéndose mutuamente. Escipión el africano para los romanos era un héroe y Aníbal es un villano, es un antagonista, pero un antagonista que debía de ser formidable, uno de los más grandes generales de la antigüedad. No debía ser para menos, puesto que los romanos tampoco iban a querer que se recordase que un Mindundi, que un joven cartaginés con 4 elefantes les había causado semejante escabechina en Canás. Necesitaban que Aníbal también pues fuese un hombre fuerte, un hombre valeroso, porque eso les reafirmaba en su capacidad de sobreponerse a los problemas. Sin embargo, las cosas como son. Al final, seamos sinceros, tanto Escipión como Aníbal terminaron midiéndose mutuamente en la batalla de Zama, en el norte de África, allá donde llegaron a parar los dos, en el año 202 a.C. Allí las tornas cambiaron completamente. ¿Y el motivo? El motivo no fue solo la traición de los cartagineses a Aníbal, sino también que uno de los líderes númidas, Masinisa, se alió con los romanos, se alió con Escipión y le prestó ayuda militar. Ahora los romanos tenían en su poder una caballería superior a la de Aníbal y ahora, después de la barbaridad vivida en Cannas, eran capaces de adaptarse, eran más flexibles y supieron cómo enfrentarse a Aníbal. Es más, a pesar de que Aníbal ahora también contaba con sus elefantes de guerra, Escipión supo cómo hacer para que pasaran y para que fuesen evitados por el grueso del ejército
que los elefantes no causaran un destrozo. Iban a ser arma pesada, sí, pero no iban a causar demasiadas bajas, por lo que al final Aníbal tendría que terminar capitulando. Los cartagineses perdieron así por segunda vez una guerra púnica y otra vez era un general de la familia Bárcida el que había estado en el poder y otra vez parte de la élite cartaginesa había sido responsable de que ese militar no recibiese toda la cantidad de ayuda económica y militar que habría necesitado para vencer. Pero el caso es que Aníbal, quizás hay quien quiere imaginar que si hubiese recibido ayuda de los suyos, ayuda de los cartagineses, podría haber aplastado a los romanos, podría haber aplastado a los escipiones y podría haberse deshecho de todos para siempre. Y la historia del Mediterráneo, de los hispanos y de todo el norte de África y de Italia podría haber sido muy diferente, por extensión la del resto del mundo. Y Cartago delenda est, dijo Catón el Viejo. Cartago debe ser detenida. Aunque seguía siendo una potencia a nivel comercial y un lugar rico, ya no iba a ser jamás, no volvería a ser la gran potencia que había sido hasta el momento. A partir de ahora, el poderío de Roma se imponía en lo naval y también en lo terrenal. Y en el tratado de paz que se tuvo que firmar, los cartagineses tuvieron que ceder la mayor parte de lo que tenían. Por una parte, perdieron la flota y el ejército. Tuvieron que renunciar a él. Aparte de eso, tendrían que pagar tributo durante más de 50 años a Roma, es decir, los perdedores pagando a los vencedores, una estrategia que se ha usado en muchísimas guerras. Luego, la propia reducción territorial. Ahora habían perdido zonas en Hispania y ahora también habían perdido zonas en África. Y lo que era peor, porque el traidor Masinisa, que se había aliado con Escipión, terminaría recibiendo su parte del premio. Se permitió que su reino, la zona de Numidia, sería independiente de los cartagineses y que gobernarían de forma totalmente libre, algo que cabreó muchísimo a los cartagineses. Pero aún así, mirad qué cosa, Aníbal no fue detenido. Aníbal no fue asesinado, se quedó por un tiempo en Cartago, dicen que ahora se reencontró con su esposa Imilce y con su hijo Aspar. Hay historias muy extrañas por ahí donde dicen que en algún momento el hijo de Imilce y de Aníbal habría intentado ser usado por los sacerdotes como una ofrenda a los dioses, pero que Aníbal lo habría evitado totalmente. El caso, que Aníbal terminaría quedándose en Cartago durante un tiempo a servir como un noble más, porque al final es lo que era, y como un militar de reconocida experiencia, para gestionar la ciudad y para intentar manejar la hacienda de forma que se pudiesen hacer los pagos a Roma lo más pronto posible y sin causar grandes daños para la ciudad. Sin embargo, la vida de Aníbal tendría que volver a dar un último vuelco, puesto que, como no podía ser de otra forma, los bárcidas tenían muchos enemigos entre la aristocracia cartaginesa y no dudaron en acusarle de traición, no dudaron en intentar llevarle a juicio y no dudaron en tener que prácticamente obligarle a que se marchase al exilio en Asia. Sin embargo, los romanos jamás dejaron de perseguir a ese hombre que había sido Aníbal. Se supone que Aníbal, que ya tenía más de 40 años, había intentado proponer que los tributos para Roma, en vez de pagarse a través del tesoro público de la ciudad de Cartago, se pagaran en base a impuestos sobre los oligarcas, sobre los grandes dignatarios, sobre los grandes dirigentes de la ciudad. Pero cuentan que estos se vieron tan ofendidos que intentaron denunciar al mismísimo Aníbal o bien a los romanos o bien a la ciudad, para argumentar que estaba intentando conspirar para volver a la guerra de nuevo y también para atacar al bienestar de Cartago. De manera que, a fin de cuentas, como os decía, Aníbal tuvo que marcharse al exilio en Asia. Cuentan que se exilió voluntariamente en torno al año 195 y pasaría los últimos años de su vida, los últimos 10 años de su vida, viviendo en el Imperio Seleucida, pero también pasando una temporada en Armenia y en Bitinia. Cuentan que durante su estancia en el Imperio Seleucida intentó aconsejar al rey Antíoco III para su guerra contra los romanos, pero también cuentan que los generales de este, celosos del mismísimo Aníbal, no quisieron permitir que el rey les escuchara. Luego cuentan que en Armenia pasó una temporada viendo cómo funcionaba la construcción de una nueva ciudad, de una nueva capital, conocida como Artaxata, pero que después, finalmente,
terminaría pidiendo refugio en la corte del rey Prusias I, en Bitinia. Y aunque pasó una temporada larga con él, poco a poco Prusias comenzó a ver que Aníbal generaba problemas. No problemas porque él, que ya era un anciano de prácticamente 60 años, generase problemas, sino porque Bitinia no era tan poderosa y Roma se estaba haciendo cada vez más poderosa. Y al final, para presionarle, los romanos le enviaron una embajada capitaneada por un hombre llamado Tito Quincio Flaminino, para exigir que entregasen a Aníbal, para exigir que se lo diesen a los romanos. Así, dicen que Prusias en un principio dudó, pero a fin de cuentas, ese viejo, porque Aníbal ya era prácticamente un viejo tuerto, no le generaba ningún beneficio o muy pocos beneficios. Podía aportar su sabiduría, pero ¿de qué le servía a él la sabiduría en ese momento? Terminó traicionando y accediendo a la petición de los romanos, y cuentan que Aníbal, al verse rodeado, terminaría echando mano de una joya legendaria, una joya que ha sido usada en muchísimas novelas y en muchísimas leyendas a lo largo de la historia. Un anillo con un compartimento secreto que ocultaba veneno. Un veneno que Aníbal decidió consumir para poner fin a su vida de forma voluntaria y así no caer en las garras de sus enemigos, pues no quería convertirse en un animal de feria que pasearan por las calles de Roma encadenado o en una especie de rehén que utilizaran para chantajear a alguien, o incluso, lo que era peor, que lo enviasen de vuelta a Cartago y que lo mataran de alguna manera humillante. Él había sido un general valeroso en vida, y así es como debía morir. Antes muerto que detenido, antes muerto que atrapado, antes muerto que humillado. Ese fue Aníbal, y ese fue el final que encontró en torno al año 183 a.C. Ese fue el final de la leyenda de uno de los mayores enemigos de Roma y una de las personas que les hizo sentir el miedo en su propia casa por primera vez. Pero ojo, porque no sería la última. Y hasta aquí llegaría el programa de hoy. Espero, como siempre, que lo hayáis disfrutado, que os haya sido provechoso, que hayáis podido aprender algo con él y que os quedéis con ganas de saber más, puesto que este viernes nos veremos con más programas, con más historias aquí en Relatos de la Historia. Espero que le haya gustado mucho a Fran, espero que os haya gustado mucho a todos, que no me matéis por mi dominio militar y bueno, nos veremos, como os digo, el viernes que viene. Muchísimas gracias.